Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por estar con nosotros una semana más. Vamos a estar platicando sobre lo que nos preocupa, sí, en el mundo y también en México. El programa le llamamos El fin de la globalización o el fin de Donald Trump, con signos de interrogación, porque se habla mucho del fin de la globalización. Si es que Estados Unidos se sale de estas reglas internacionales que él mismo impulsó desde finales de la Segunda Guerra Mundial, o si es el fin de Donald Trump. Es decir, el hecho de que Estados Unidos salga o rompa las reglas que él mismo impuso a sus socios o a sus aliados significa el fin de la globalización. Me parece que es importante de reflexionar. Pero no solo esto, porque también ya estamos en puertas de la elección de las personas que van a ser miembros del renovado Poder Judicial. Se viene una renovación del Poder Judicial, un proceso muy significativo para el país y que, bueno, está dando de qué hablar en términos de organización, en términos de cómo es que se dio primero la reforma, con una serie de álgidos momentos, pero lo que venga después va a marcar también el futuro del país, desde luego en términos de justicia en México. Y desde luego México en estos momentos es un referente internacional. Todo el mundo está atento, sí, a lo que hace Estados Unidos, pero también atento a cómo reacciona la presidenta de México y qué está pasando en México, con tantas cosas que están pasando en México, desde el líder de México anterior, López Obrador, después la herencia que deja Claudia Sheinbaum y cómo es que Claudia Sheinbaum asumió ese liderazgo y lo está haciendo muy bien. Y bueno, nos toca platicar precisamente de estos dos aspectos. Entonces, el fin de la globalización o es el fin de Donald Trump. Con estos aranceles hemos platicado en otros programas cómo es que se había abstenido de cruzar las líneas y ha cruzado algunas, una, dos que hemos comentado anteriormente, y en esta última semana se le ocurrió cruzar una que no debería de cruzar, precisamente amenazar al mundo con aranceles generales y con ello pues no terminar en la globalización, sino terminar un orden que le favorecía esencialmente a Estados Unidos, un orden que, por ejemplo, impulsaba o sostenía de manera artificial, hay que tenerlo muy en cuenta y ahorita lo platicamos, sostenía de manera artificial al dólar estadounidense, por ejemplo, como divisa central. Vamos a platicar de ello hoy sobre el asunto para estar reflexionando. ¿Es el fin de la globalización o solo es el fin de un presidente? Y bueno, ¿qué elementos tenemos para decir que es el fin de Donald Trump? Pues vamos empezando de a poco. Entonces tenemos a un Estados Unidos, más bien a un Donald Trump, que de repente se fue envalentonando con su discurso, con su retórica, aunque hoy precisamente habló de que quizá ya no va a aplicar esos aranceles que estaba anunciando, pero a fin de cuentas ha venido con una narrativa que se ha ido incrementando en su algidez, en su agresividad, en su violencia verbal hacia el mundo entero, es decir, dejándose solos o quedándose sin aliados, dejando o estar dando o asumiendo posturas unilaterales, pero no unilaterales respecto de Estados Unidos, sino unilaterales como una figura, como única persona que se siente como en el único poder en el mundo para estar transformando el mundo, y eso no es posible. Desde antes que asumiera la presidencia Donald Trump, decíamos que Donald Trump está como figura presidencial y está representando a todo un status quo estadounidense, a todo un establishment estadounidense, y que este establishment, que está compuesto por también un poder judicial allá en Estados Unidos y también por una Cámara de Representantes, un Congreso,
En Estados Unidos, además, entonces son poderes importantes en Estados Unidos, además de los poderes financieros y los poderes mediáticos también en Estados Unidos, que también importan, que también cuentan, y que el propio Donald Trump, en contra de ellos mismos, es decir, en contra de los intereses de estos poderes fácticos, pues ¿qué está haciendo? Pues lo único que está haciendo es quedarse solo. Ya se está quedando sin respaldo popular, sin respaldo de poderes fácticos, y lo que estamos viendo en esta última semana, últimos días, son protestas masivas en contra de él. Estas protestas masivas pueden ser habituales en el mundo, pero en Estados Unidos es casi es insólito, inédito, digamos, con esa magnitud en contra de un presidente, y cada vez baja más su popularidad. Es grave o no la popularidad que tiene, todavía no está por debajo de la popularidad que tenía Joe Biden antes de irse, que estaba en una cosa de 36% de popularidad, pero Donald Trump ha venido bajando de arriba del 50% y ahora está cercano al 40% de popularidad. ¿Por qué? Porque ya los propios sectores estadounidenses están muy enojados con su unilateralismo, con su visión única como un dictador único en Estados Unidos, y eso no se lo puede permitir la propia llamada democracia estadounidense. Pero más allá de que no se lo permita la democracia estadounidense, con todos los cuidados que hay que tener al hablar de una democracia estadounidense, vamos, hay incluso mexicanos, analistas mexicanos que todavía ponen a Estados Unidos como ejemplo de la democracia, y vaya que está lejos de ser un ejemplo de la democracia, cuando lo que ha sido es un dictador internacional. Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, ha impuesto al mundo las condiciones que él quiso, cuando era hegemonía, cuando tenía ese poder económico, tiene el poder militar, pero ya no económico ni diplomático, e impuso condiciones infrahumanas a muchas partes del mundo, a muchas poblaciones, las sometió a guerras sin sentido, con tal de tenerlas sometidas, las sometió a golpes de Estado en sus diferentes naciones. En fin, si algo sabe Estados Unidos es no ser una nación democrática, y aún así hay personas que en estos momentos, personas en México, analistas en México, que de veras se están lamentando por el fin de esta era de Estados Unidos, y pareciera que están por demás preocupados porque caiga la democracia de Estados Unidos, cuando lo que está cayendo pues es una hegemonía que fue dictatorial y fue sangrienta para el mundo, y fue unilateral a fin de cuentas, sí con sus aliados, pero en donde el principal beneficiado siempre fue Estados Unidos. Y entonces por ahora no creemos en absoluto que cuando Donald Trump dice que todos los países se están aprovechando de él, cuando es Estados Unidos quien se ha aprovechado de todos los países en el mundo. Desde luego en este programa estamos enfocándonos mucho, apoyándonos mucho de las condiciones económicas que puede tener. También tiene desde luego su poder militar, pero para hacer una hegemonía no basta con el poder militar. Para el poder militar por ahora le va a funcionar, pero vaya que es importante, le va a funcionar para mantener controlado su área de influencia, y eso es México, América Central y algunos países en el mundo, como Israel, que es como aliado importante porque lo necesita en esa parte del mundo, pero ya no con respecto de Europa, que los europeos ya lo están viendo como que es un país y una persona nada confiable, y no se diga sus enemigos, comercialmente hablando, como China. Es interesante esa disputa entre Estados Unidos y China. Comentábamos de las líneas que no había cruzado, y una de las líneas que ya cruzó Estados Unidos precisamente es su confrontación directa en cuanto a aranceles se refiere con China, un país que sí le puede competir con respecto a condiciones económicas. Pero además Estados Unidos o Donald Trump quiere ponerse a competir con una nación China, con un país China, un estado-nación China, que si algo tiene China es un país de economía centralizada, de decisiones centralizadas, en donde sabemos que hay un partido único, las decisiones se toman en ese partido único, las políticas de todo tipo se desarrollan desde esas decisiones de cúpula, de élite en ese país, de un solo partido, en donde el poder pues lo tiene su primer ministro,
Xi Jinping, espero que no lo esté pronunciando mal, a diferencia de Estados Unidos, que se supone que vive en una democracia y que se supone que vive en una república y que vive en la división de poderes y que vive en medio de unos ciudadanos que están acostumbrados a que cada uno decide lo que hace o gasta su dinero en lo que se le pega la gana, porque se supone que viven en una libertad democrática y se supone que viven en el libre mercado. China no así, China sí es un gobierno centralizado, un gobierno que le dice, que dicta las normas a todo el país, que dicta económicamente lo que se va a hacer, que dicta en términos políticos lo que se hace en China, y a Estados Unidos no tiene esas condiciones. Vamos, entonces, si Estados Unidos o si Donald Trump intenta que sus ciudadanos se sumen a él y que obedezcan ciegamente lo que él está impulsando, pues se equivoca, porque precisamente no es un estado centralizado en poder, centralizado en su planeación económica, a diferencia de China. Y vamos viendo algunos ejemplos. Para esta guerra comercial, China tiene algunas opciones importantes, interesantes de estar observando. Más allá de los aranceles, Estados Unidos, ya sabemos, le impuso aranceles a China de 25%. China responde con aranceles del 34%, es decir, mayores a los que Estados Unidos le estaba disponiendo. Otros sectores de Estados Unidos a China también de 10%, en fin, en función del sector. Y China le responde con un significante 34%, pero más allá de eso, de ese nivel de proporción de aranceles de los productos estadounidenses vendidos en su territorio en China, además como tiene esa posibilidad de planificar su economía y de tener las decisiones centralizadas, prohíbe que se exporten esas llamadas tiras raras hacia Estados Unidos, que son vitales para Estados Unidos, para estar produciendo diferentes tipos de productos que tienen que ver con lo que ya sabemos, por ejemplo la telefonía, que tienen que ver con las baterías, no solo de la telefonía, sino también de los vehículos eléctricos. Y no solo eso, hay otra herramienta también importante que tienen a favor los chinos. Con esa economía centralizada que tienen los chinos, también pueden devaluar su moneda. Y entonces, si Estados Unidos le está aplicando aranceles, China lo que tiene como estrategia, y tal parece que la está aplicando, es devaluar su propia moneda. Pensemos en México. Cuando se devalúa el peso mexicano, pues en un mercado internacional, lo que representa para las empresas transnacionales estadounidenses, pensemos en las empresas estadounidenses que ven a un peso mexicano devaluado, quiere decir que es más barato producir en México. Ahí es cuando los neoliberales dicen que el peso mexicano se vuelve más competitivo. Vaya ironías. Nos está llevando el diablo, nos está cargando, busquen el término que quieran, a los mexicanos cada vez que se devalúa el peso, y resulta que somos más competitivos para estos tecnócratas. Y la verdad es que no dejan de tener razón, porque a fin de cuentas se vuelve un país, cada vez que se devalúa el peso mexicano, se vuelve más atractivo para esa inversión extranjera, porque esa inversión extranjera dice, pues es más barato producir en México, se acaba de devaluar su moneda y vámonos a producir, vamos a cambiar nuestras plantas industriales a México porque está más barato producir ahí. En México, como sabemos, esto es una economía de libre mercado, impulsados se me van las palabras. A fin de cuentas, provocado este asunto del libre mercado en México gracias a Estados Unidos, pero en cambio China puede devaluar su peso como se le pegue la gana, porque no es una economía abiertamente de libre mercado. Sí tiene prácticas de libre mercado, pero tiene el poder, tiene la legislación en su propio país, en China, para decidir cuándo devalúa la moneda china. Y de hecho no es nuevo esto para China, es una estrategia a la que ha recurrido una y otra vez conforme pasan los años, y de eso lo han criticado los propios países europeos y el propio Estados Unidos, que cada vez que China que lo quiere, lo decide, devalúa su moneda. ¿Para qué?
para lo que estamos diciendo, para volverse más competitivo ante las empresas extranjeras que dicen China es muy barato producir, está devaluada su moneda y nos vamos para allá. Esa fue una estrategia importante para China. Segundo o tercer lugar, porque China tiene un montón de habitantes que estaban dispuestos a trabajar por esos bajos ingresos, pero con lo que no contaron los países centrales que se fueron a producir a China es que China estaba aprendiendo, estaba asimilando toda esa tecnología de esas empresas transnacionales que llegaron a sentarse a China y que China aprendió a producir y a mejorar esa producción de vehículos eléctricos, por ejemplo, y cualquier cantidad de productos que nos sorprende, toda cantidad de productos que está produciendo China, gracias a que aprendió cómo es que se hacían esos productos. Antes el referente, recuerdo cuando yo era estudiante de preparatoria, de secundaria, imagínense de qué año estamos hablando. El profesor nos decía, si hay un cable muy muy delgadito, los japoneses, en ese momento la referencia eran los japoneses, le pueden hacer un orificio a ese cable delgadito. Resulta pues que ahora también lo están haciendo los chinos, o que los chinos incluso superaron a los japoneses en esa capacidad de asimilar esa tecnología, de producir y poner sus productos en el mundo. Y ahora el mercado internacional está invadido, dominado, eso pues vamos a reflexionarlo, pero sí invadido por productos chinos que se venden a bajos costos, o bien productos chinos no tan baratos pero de excelente calidad. No es porque yo los quiera convencer de nada, pero ya estoy considerando seriamente que mi próximo vehículo va a ser un auto eléctrico chino, precisamente. Ya no digo marcas, hay tantas, pero hay unas marcas muy reconocidas ya que sí te sorprenden de su tecnología, pero sobre todo de su confiabilidad que tienen y que están llegando a los mercados mexicanos. Como hemos dicho, todavía no plantas industriales de autos chinos, pero sí podemos conseguir ya de manera sencilla un vehículo chino y cualquier cantidad de productos. Entonces Estados Unidos, Donald Trump cruzó esa línea que no debió de haber cruzado, se envalentonó toda esta lógica que viene manejando desde que es presidente, y esto desde que es presidente es apenas de 20 de enero a la fecha, es 20 de enero, febrero, marzo, abril, está próximo a los 3 meses y ya está provocando estragos para sí mismo, no diría que para el mundo, para sí mismo, y estragos para su propia estabilidad social en su país, insisto, no necesariamente en el mundo, sino en primer lugar en su país y para sí mismo. Cruza esa línea y es enfrentarse directamente con una potencia que sí le puede dar batalla. Esa potencia es China, que le va a competir, le está compitiendo esa hegemonía económica, esa economía financiera que está ya veremos si da el paso China para posicionarse como país central en la hegemonía internacional en términos financieros. Y vaya, eso a grosso modo podríamos verlo reflejado si su moneda, el yuan, se convierte en la divisa central en adelante. Lo que pasa es que con toda esta lógica unilateral de Donald Trump, pues está obligando a todas las naciones, unas se resisten más que otras, los europeos se resisten más, por ahora se están resistiendo completamente, pero en algún momento lo considerarán si las cosas siguen así. Deja al mundo, a las naciones, con la posibilidad, con la inquietud de, bueno, si Estados Unidos ya no va a ser confiable, hay que ver otros socios, y quiénes son esos otros socios, y especialmente quién es ese otro socio de potencia en términos de mercado y en términos de producción, pues es precisamente China. ¿Y quién es esa otra potencia en la que se pueden resguardar los capitales a nivel global? Pues puede ser precisamente la moneda china. He escuchado analistas que dicen que no, que eso todavía no es posible, que la moneda china se convierta en la divisa central para el mercado internacional. Bueno, China en estos momentos tiene esa posibilidad de dar ese paso.
Eso implicaría ahora sí un nuevo orden internacional en donde a partir de un sistema financiero ahora impulsado por China o resguardado en China o cuya plataforma sea a base de la moneda china, entonces sí se coloque una primera piedra angular de ahora sí un nuevo orden internacional. Por ahora el orden internacional que conocemos persiste, había estado dominado por Estados Unidos, el propio Estados Unidos ha ido renunciando a esas posiciones, lo hemos comentado en otros programas, cómo es que renuncia en los hechos a ser el policía del mundo, al poner en entredicho, a poner en problemas de viabilidad a la propia organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, y poner en entredicho su participación o su apoyo, porque no es miembro, pero su apoyo a la Corte Penal Internacional, o poner y cortar, digamos, ahí sí, cortar definitivamente el presupuesto a una organización a través de la cual Estados Unidos estaba generando golpes, llamados golpes blandos, a fin de cuentas golpes de Estado. Y cómo es que poco a poco el propio Estados Unidos, a través de las decisiones de Donald Trump, ha ido desmantelando su propia hegemonía. Y con estas cosas incluso me quedo pensando si Donald Trump si acaso no fue impulsado por alguna verdadera fuerza, que algo le debía de favores a alguien, a un líder internacional como podría ser Vladimir Putin, que le dijo: vas a llegar a ser presidente y vas a acabar desde las entrañas con tu propia nación, porque no podemos estar pensando otra cosa. Y eso también se ve, ese acabar, ese mitigar, ese derruir desde las entrañas del propio Estados Unidos a cargo de Donald Trump, se ve porque hay un actor más que ya se le volvió en contra, abiertamente en contra, y esos son los medios de comunicación internacionales, y desde luego, para empezar, los medios de comunicación importantes en Estados Unidos, dígase el Washington Post, el New York Times, dígase CNN, que lo están criticando todos los días y a todo momento en este asunto de las comunicaciones por redes sociales. Pues a cada momento están saliendo cápsulas criticando precisamente a Donald Trump, y no se diga también los medios de comunicación internacionales no estadounidenses como Deutsche Welle, que es de una empresa más bien alemana, y sabemos muy bien cómo estos medios de comunicación occidentales han montado campañas de desprestigio, todo el tiempo lo están haciendo en contra de Vladimir Putin, y cómo lo hacen en contra de los palestinos, también hay que decirlo, y también cómo han generado toda una campaña en contra de el presidente de Corea del Norte. Y para estos medios de comunicación internacionales, estos actores no occidentales son el diablo encarnado en esos presidentes, en esas figuras. Y ahora resulta que estos medios de comunicación pues se han volcado en contra del presidente Donald Trump. Por ahora Donald Trump, incluso ya en un acto, yo diría acto de desesperación, empieza a desesperarse, lanza un "no sean estúpidos", o qué fue lo que dijo, confíen en lo que nos va a ir mejor, confíen en que estamos negociando, que me están llamando todos los días todos los líderes en el mundo. Eso estaría por verse si es verdad o si es una de las múltiples mentiras de Donald Trump, que todo el mundo le está llamando para negociar algo. Y les dice: no sean estúpidos o no sean idiotas, una de esas dos palabras usó, hablándole a sus ciudadanos. Y es que pues ya las protestas, que ya se cuentan por cientos, ya son muy visibles en Estados Unidos y en el mundo. Es la narrativa que ahora domina esas protestas en Estados Unidos. Es de veras también inédito cómo es que los medios de comunicación internacionales ahora tienen un nuevo enemigo al cual evidenciar, o bueno, un enemigo contra el cual generar una campaña de desprestigio, y es Donald Trump. Y es que esas campañas de medios de comunicación precisamente incentivan o incendian a los ciudadanos, y en este caso provocan que se vuelva cada vez más impopular. Es decir, una cosa es que de manera orgánica
Donald Trump se vuelva impopular entre sus ciudadanos, y otra cosa muy diferente es cuando los medios de comunicación ayudan a esa narrativa, en donde en este caso el líder de Estados Unidos, Donald Trump, también se ve disminuido gracias a esa tarea diaria, cotidiana, de todo momento, de los medios de comunicación internacionales y también de su propio país en contra de Donald Trump. La verdad es que la tiene muy, muy difícil Donald Trump, y quizá por eso hoy anunció, precisamente hoy 9 de abril, ya estamos en abril, Donald Trump ordenó este miércoles una pausa de 90 días para los aranceles de los países que no tomaron represalias a sus aranceles, y está reduciendo los llamados aranceles recíprocos al 10%. Primero son dos medidas distintas. Una que pone una pausa, digamos que congela por 90 días a esos aranceles generales a esos países que no tomaron represalias en su contra, y en ellos entonces estaría México. Y además anuncia que esos aranceles generales recíprocos, es que le llama recíprocos porque piensa que es reciprocidad, porque piensa que todos los países en el mundo lo están llevando a Estados Unidos a un comercio desleal, y por eso le llama aranceles recíprocos, cuando de recíproco pues no tiene nada, más bien son unilaterales. Dice que los reduce al 10%, y dice que con efecto inmediato, es decir, con hoy mismo. Pero esto quizás sea precisamente por esa impopularidad en la que ya cayó, en esa gracia en la que ya cayó, esa gracia en la que los medios de comunicación internacionales están sumados en una campaña en contra de Donald Trump. Y es que una vez que cruzó esa línea que no debió de haber cruzado, imagínense ustedes estos medios de comunicación que a fin de cuentas son corporativos, internacionales, que tienen dueños, y esos dueños tienen múltiples intereses. Es decir, un dueño de un periódico no solo es accionista de ese periódico. Pensemos en nuestro gran magnate mexicano Carlos Slim, que por cierto, a propósito de esto que estamos comentando, tiene acciones en el New York Times, ¿no? Y este magnate mexicano, Carlos Slim, no solo se dedica, y está lejos de ser periodista, y está lejos de tener solo inversiones en un periódico de nivel global como el New York Times, sino que sabemos todos sus grandes negocios que tiene en todo el mundo y en todos los sectores. Y así estos empresarios dueños de estos medios de comunicación tienen otros sectores de interés, tienen otros intereses económicos, como están siendo afectados, pues ya dijeron, oigan, esto se acaba aquí y vamos a emprender una campaña en contra de este señor. Vamos a ver cómo lo soporto, vamos a ver cómo lo enfrenta a Donald Trump, pero con esta retórica de no sean idiotas, pues la verdad es que cada vez se va a volver más impopular. Hoy quiso anunciar algo para echar para atrás, no echar para atrás sus medidas, que sabemos que amenaza todo el tiempo con esto, sino para echar para atrás este nivel de protesta. Este nivel de protesta sí puede tener un respiro, digamos, porque las bolsas se recuperaron un tanto. Vamos a insistir en que esta caída de bolsas de valores también es muy de tomar con cuidado, porque caída de bolsas sí es permanente, y por ahora no lo ha sido permanente, y pensemos otra vez en el tipo de cambio de las diferentes monedas, y pensemos otra vez en el tipo de cambio del peso mexicano, que si bien estuvo cercano de ayer a hoy a los 21 pesos, pues 21 pesos a fin de cuentas todo es una buena nivel, pero hoy vuelven a estar en el 20 pesos, 30 centavos por cada dólar, es decir, se mantiene todavía. Y en esta retórica que tiene Donald Trump, y en esta insistencia de pero ahora sí voy a enfrentar a China, también hablándole a sus ciudadanos, a sus simpatizantes, que cada vez, no digamos que cada vez son menos, sino que empieza a reducirse ese margen de simpatizantes que tiene. Dice, pero con China sí le vamos a aplicar el 125%. Y ustedes ya habrán escuchado también en medios de comunicación cómo es que esos aranceles a fin de cuentas que le cobraría a China y que lo cobraría a cualquiera,
a fin de cuentas lo que va a provocar es que los productos que se venden en Estados Unidos importados sean más caros para los propios ciudadanos. Y la verdad es que está sometiéndose, por otro lado, además de estos medios de comunicación que ya emprendido una campaña en su contra, solo está sometiendo a la economía estadounidense a un estrés tal que está provocando serias amenazas de recesión en Estados Unidos, y el propio Donald Trump lo dijo hace unas semanas: bueno, no descarto que vaya a haber recesión en Estados Unidos, y esas cosas no se pueden decir, se pueden pensar pero no decir, porque de inmediato tiemblan los mercados, y esos mercados tienen dueños, y esos dueños están diciendo: tenemos que hacer algo ya con este señor. Es que no es menor ver a esos medios de comunicación ya emprendidos en una campaña, porque esa campaña está siendo, insisto, permanente de todos los días, y ya con una franca oposición a ese presidente que ya está convertido en un problema el cual hay que solucionar. Como lo dijimos en otros programas, ese problema ya se puede estar trasladando a los partidos, particularmente al Partido Republicano, que por ahora está dejando hacer a este presidente lo que quiere, pero al afectarle directamente como partido político, y eso no olvidemos que en el próximo año habrá elecciones llamadas intermedias para elegir senadores, representantes, congresistas en Estados Unidos, le puede entonces estar repercutiendo. Todavía tiene un tiempo, hablando como partido político, los republicanos tienen un colchón de tiempo para ver qué pasa con su presidente, pero la verdad es que este presidente en 3 meses ha provocado el descontento, ese sí global, en términos de ciudadanos, en términos de aliados en las naciones, sus supuestos aliados que él mismo ha ofendido, y ha criticado y atacado, y ha lastimado esas relaciones con las diferentes naciones que supuestamente son sus aliados. Y desde luego con la confianza de los mercados financieros, a nadie le está gustando esa retórica de Donald Trump. Si algo le gusta a los mercados financieros, si algo le gusta a los mercados en este mundo capitalista, es que haya estabilidad, que haya garantías de las inversiones, y por ahora esas inversiones se dice que están detenidas porque no saben a bien cómo enfrentar este asunto. Y la verdad es que las cosas siguen en su rumbo, siguen las producciones, esos problemas de recesión estará por verse si suceden, y al menos en México pues no están sucediendo esa recesión, no está sucediendo. En México también hay analistas, desde luego, que intentan preocupar a los ciudadanos mexicanos de que estamos ya cercanos a una recesión. Yo insisto, vean el tipo de cambio como estamos. Y vean también algo importante en todo esto, vean cómo es que en todo esto de que a México no le está imponiendo aranceles Donald Trump, pues México se vuelve un destino bastante atractivo para esos países o esas inversiones que están buscando dónde invertir. Se dan cuenta desde antes, desde siempre, que México es lamentablemente la visión que se tiene de México de parte de Estados Unidos es su taller de manufacturas de fuerza de trabajo barata, donde las empresas estadounidenses están produciendo cualquier cantidad de productos asentadas en México y las exportan hacia Estados Unidos ya convertidos en productos terminados o semi-elaborados para que finalmente se consuman en Estados Unidos. Esos niveles de salarios que están ofreciendo en México no los pueden ofrecer en Estados Unidos. Esa contaminación para producir en México no la pueden generar en Estados Unidos, y entonces por simple cercanía geográfica, Estados Unidos, Donald Trump necesita de México simplemente porque estamos a un lado suyo. No se puede deshacer de nosotros, y ponerle aranceles a México es ponerle aranceles a sus propias empresas. Piensen ustedes en cuál cantidad de empresas estadounidenses están en México: General Motors, Chrysler y muchas más, no solo del sector automotriz, están produciendo en México, y a la hora de estar exportando a Estados Unidos simplemente Donald Trump no le puede aplicar aranceles a sus propias empresas, y con ello entonces, si para México no hay
y aplicación de aranceles, pues México se convierte en un país atractivo para esas inversiones. Ese llamado nearshoring que dicen unos analistas por ahora se ha suspendido. La verdad es que México en estos momentos se vuelve muy atractivo. Lo que sí es cierto es que también esos inversionistas no pueden dar por hecho de que México ya está libre de aranceles y que todos vamos a México, porque son inversiones multimillonarias a largo plazo que hay que estarse planificando con años de planificación. No es que ya nos vamos al siguiente mes a México a producir, hay que estarlo planeando. Pero a fin de cuentas, en estos momentos México es atractivo, como lo ha sido todo el tiempo, por esa simple cercanía geográfica que tiene. Así que insisto, México ha estado aquí, los mexicanos hemos estado aquí, después desde luego de ciertos pasajes históricos dolorosos que hemos tenido con Estados Unidos, pero seguimos estando aquí a un lado de los estadounidenses, para bien o mal. Y esta frase tan conocida que conocemos, de tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pues es muy real. Tiene que ver precisamente con esa cercanía geográfica, para bien o para mal, pero que a fin de cuentas nos ha beneficiado, nos ha perjudicado en una independencia social que hemos necesitado, una independencia de derechos humanos que hemos exigido desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, que se aplazó por mucho tiempo, y que ahora también a veces con toda esta retórica de Donald Trump se nos olvida que los propios mexicanos vivimos nuestra propia revolución social, nuestra propia revolución política, nuestra propia revolución de conciencia y nuestro propio proyecto de nación, que ahora está apuntalado, desde luego, con toda esta retórica de Donald Trump, está apuntalado, reforzado, o que ha provocado que Claudia Sheinbaum como presidenta esté anunciando el Plan México, pero no es, si ya revisamos los puntos o el punto a punto de ese Plan México, no es sino más que reforzar el desarrollo del México propio, en donde México, por otro lado, está llevando su propia revolución, y me parece que puede ser muy para bien. Beneficiado, si es que se dan las cosas, las condiciones, para que sigamos atrayendo inversiones, y en estos momentos seguimos siendo ese polo de atracción de inversiones para el mundo, porque gracias a Donald Trump no tenemos aranceles, a diferencia de otros países que sí se supone los tienen. Pero bueno, hoy con el anuncio de hoy, como los anuncios que hace cada día Donald Trump, pues que son impredecibles, y ahora dice vamos a poner pausa a 90 días para los países que no tomaron represalias de los aranceles que impusimos nosotros. Una última reflexión al respecto de esta posición de Donald Trump es, y esta posición que es una posición de degradación de su propia economía y de su propio status quo, y eso es algo que no se puede permitir Estados Unidos. Pero pongamos que está degradando a su propio país, por ahora sí, su imagen ante el mundo como país central, pues la está degradando a pasos agigantados. Yo pensaría, a diferencia de lo que están comunicando algunos analistas mexicanos, que están muy preocupados, pegando el grito en el cielo, yo diría, de veras nos vamos a preocupar porque termina la hegemonía estadounidense, de veras nos vamos a preocupar porque termina esa era de poder en todos los sentidos, en todos los ámbitos que tenía Estados Unidos. Pues yo diría que no, que es un momento más bien que podemos decir qué bueno que se acaba ese poder, ese dolor que infringía Estados Unidos hacia todo el mundo, y que se va a restringir, que si bien va a seguir siendo un país poderoso, y no se diga con respecto a México, qué bueno que se termina ese poder global que tenía Estados Unidos, con la esperanza, claro, de que tengamos un mejor mundo, con más justicia social, más justicia en cuanto a las naciones, que esperemos que tengamos más estabilidad en cuanto a situaciones de paz y no de guerra en el mundo. Pensemos otra vez en Ucrania, esa guerra no tiene sentido, y es una guerra que Estados Unidos impulsó, y es una guerra de Estados Unidos en contra de Rusia, donde los ucranianos se dejaron engañar, y ahora vemos en qué situación está. Entonces, de verdad, yo no estaría llorando
entristecido porque vemos el fin de la hegemonía de Estados Unidos. Sí va a seguir siendo una potencia, sí va a seguir siendo una potencia con respecto a México, y México se va a seguir beneficiando de esa cercanía con Estados Unidos simplemente porque estamos a su lado. Para bien o para mal, estamos en este mismo riel que Estados Unidos. Es difícil que México se desprenda de esa hegemonía, de esa influencia de Estados Unidos en el nivel local. Es difícil ver a México pactando tratados comerciales con China. Sí puede haber inversión, desde luego, como la ha habido hasta ahora, pero la lealtad en términos de beneficios económicos, pues la verdad es que veo que va a seguir siendo con Estados Unidos, lamentablemente, diría yo, pero favorablemente veo que se termina precisamente esa hegemonía estadounidense en el mundo, que vaya que provocó mucho dolor en todas partes del mundo. No se diga desde el lanzamiento de las 2 bombas atómicas y sus guerras preventivas que provocó en muchas partes del mundo, y esas guerras preventivas provocaron desde luego muertes de familias enteras. Así que no puedo lamentar que termine esa era de esa hegemonía estadounidense. Hay otro punto que tengo por aquí, que habla del fascismo en Estados Unidos, también impulsado por Donald Trump, en donde se han denunciado detenciones en contra de estudiantes que estuvieron protestando por el genocidio de Israel, estudiantes estadounidenses en Estados Unidos protestando por el genocidio de Israel. Y cómo es que también ha habido detenciones en contra de ciudadanos extranjeros en Estados Unidos que participaron también en manifestaciones o han manifestado su punto de vista a través de sus propias redes sociales, y estando en suelo estadounidense los han detenido y los han expulsado de su territorio. Eso es o no es otra cosa más que fascismo, en este caso una nueva era de fascismo. Muestras de fascismo de Donald Trump, muestras de fascismo de su grupo de gobierno más cercano, que están generando esas detenciones, esos actos de fascismo. También es algo que yo pienso que no se puede permitir, esa democracia estadounidense, esos partidos, sean republicanos, sean demócratas, en un país que se supone que es libre, que es ejemplo de libertad en el mundo. Y si sí lo van a hacer, pues adelante, que lo hagan y que se muestren como los supremacistas que siempre han sido y como los fascistas que siempre han sido. En resumen, entonces, los estadounidenses han salido a protestar. En resumen, Estados Unidos está al borde de una era de inflación sin precedentes gracias a Donald Trump. En resumen, Estados Unidos está al borde de una desaceleración, una recesión. Eso desde luego nos puede causar problemas también a los mexicanos. Si entra en recesión Estados Unidos, que es quien nos consume una gran proporción de nuestros productos, pues estaríamos en problemas también México y los mexicanos, pero son oportunidades también para México, que estemos intentando, que ya iniciemos, no depender tanto de la economía estadounidense, aunque, insisto, no necesariamente nos vamos a abocar a estar produciendo con acuerdos comerciales con países como China. En resumen, los medios de comunicación internacionales van ahora en contra de Donald Trump con campañas que ellos, los medios de comunicación, muy bien saben hacer. En fin, eso en cuanto a el asunto de Donald Trump. Y en los últimos 10 minutos que tenemos, si me permiten, hay cosas interesantes, desde luego, que están pasando con esa elección del Poder Judicial. También empezamos por lo último que hemos sabido. Hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral a fin de cuentas, le está permitiendo a los funcionarios públicos de gobierno y funcionarios públicos en general que promuevan el voto respecto de este Poder Judicial. Y esto incluye también a los funcionarios de gobierno. Esto sí, la verdad es que sí tiene un problema, ahorita lo comentamos, de equidad en este proceso electoral. En este mismo programa, en 2 programas anteriores, ya tuvimos la posibilidad de
ir conociendo a posibles juzgadores o a juzgadores que posiblemente estén sometidos o estén lanzados en campaña para ser jueces magistrados. Los estamos conociendo. Me parece que también es una tarea social, y en esto me siento muy agradecido con Código Libre que nos permitan emprender esta tarea para que vayamos conociendo estos perfiles. Pero como funcionarios públicos, los funcionarios públicos no podían, hasta el día de hoy, no podían estar promoviendo la imagen de esos juzgadores que quieren ser electos. Ya empezaban a haber conflictos como el que algunas ministras, actuales ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de emprender sus campañas, supuestamente habían sido invitadas por diferentes organizaciones. Digo supuestamente porque la verdad es que tampoco hay que ser muy inocentes, y la verdad es que seguramente esos poderes sectoriales, poderes gremiales, pues están a favor de una y otra candidata, uno y otro candidato, pero estaba prohibido que los funcionarios públicos pudieran entrometerse en la supuesta difusión de estas campañas. Hoy quedan estos funcionarios públicos con la posibilidad de promover el voto, de promover esas elecciones, y con ello sí, la verdad es que se incurre un riesgo de que quienes conozcan más, quienes estén más, hablando de los juzgadores, quienes estén más cercanos a esos gremios que pueden ser de sindicatos, que pueden ser de sindicatos de gobierno incluso, con la excusa de que estén promoviendo el voto en general, pues la verdad es que sí pueden estar invitando a los candidatos que ellos prefieran. Por otro lado, la verdad es que también puede ser que todos los sectores, todos los gremios lo empiecen a hacer, y ahí en eso se beneficien tanto juzgadores que estén a favor, en contra de la llamada cuarta transformación. Puede ser un tanto parejo ese asunto, pero la verdad es que sí habrá juzgadores que tengan mejores relaciones que otros en cuanto a esos vínculos que tengan con esos conjuntos de gremios o con esos funcionarios públicos. Pero por otro lado también es ilógico estar pensando que funcionarios públicos no pueden estar promoviendo el voto. Y para muestra, los propios funcionarios públicos del Instituto Federal Electoral. El Instituto Federal Electoral tiene consejeros y ellos mismos son funcionarios, y al respecto les quiero leer lo que dijo hoy mismo la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto. Dice irónicamente, un chiste para demostrar precisamente la ironía de estas cosas. Esta Mónica Soto estaba a favor de permitir que los funcionarios públicos estén promoviendo el voto, y dice a manera de broma, a manera de ironía: antes de iniciar mi posicionamiento jurídico, les voy a decir un secreto. Va a haber elecciones el próximo 1 de junio de este año, pero no se lo digan a nadie. Vamos, es así de absurdo es este asunto también, ¿no? Hay dos posiciones entonces. No podemos no promover un voto, digamos, y por otro lado sí también hay riesgos de que aquellos candidatas al Poder Judicial, en este caso, que tengan más cercanía o no con algunos grupos gremiales, se vean beneficiados o no con respecto de la promoción de su imagen. Al respecto vamos a leer qué está diciendo la ley, porque a fin de cuentas hay condiciones que estos candidatos a elección, en este caso de magistrados, ministros y jueces, deben de cumplir. Lo que sí pueden hacer las candidaturas, estas personas que son candidatos, es asistir a eventos y debates públicos siempre y cuando sean invitados todos los participantes. Para empezar, siempre y cuando sean invitados, y luego siempre y cuando estén invitados todos los que van a participar en esas elecciones. Eso pues es un reto también para aquellas personas que invitan a estas personas interesadas en ser electas.
Que ya si nos vamos también al nivel local, al nivel distrital en este caso, en el caso de este municipio que pertenece a un distrito, tampoco son tantos las personas que están intentando ser jueces magistrados. Sí tienen permitido usar redes sociales, sus propias redes sociales, tienen permitido distribuir propaganda impresa, siempre y cuando que sea biodegradable, eso sí, quieren ser muy ecologistas en estas normas. Sí tienen permitido reunirse o tener reuniones públicas, pero sin organización. Vaya paradoja y vaya lo absurdo de estas cosas, porque no deja de ser absurdo. Sin organización, es decir, que no haya esto que se entiende por organización. Si se ven templetes, si se ven sillas, si se ven bocinas, eso ya implica una organización. Y vamos, que no le permitan esto a un candidato o candidata, en este caso para ser magistrado, para ser juez o para ser ministro, la verdad es que es absurdo. Y entonces tenemos, por ejemplo, a la ministra, se me fue su nombre, Ortiz, de apellido Ortiz, diciendo en su primer acto de campaña que ella, porque la vieron en un acto en donde había precisamente sillas, bocinas, templete, dijeron: es que yo no lo organicé, a mí me invitaron. Y entonces empiezan cosas extrañas, a suceder cosas extrañas, pero bueno, así están las cosas. Y sí, me parece que sí es un absurdo que no pueda haber templetes, sillas, bocinas, porque en todo caso se está violando estas disposiciones. No la ley, no quiero decir la ley, pero sí estas disposiciones. Sí puede haber reuniones públicas, pero siempre y cuando no haya organización. O sea, no entiendo esta disposición. Y sí pueden dar entrevistas de carácter noticioso también, digamos. ¿Qué no pueden hacer? Lo que no pueden hacer estas candidaturas es contratar espacios públicos en radio y televisión, internet, o que pauten en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación su propaganda. ¿Qué no pueden hacer? Difundir propaganda con calumnias o acusaciones falsas. Eso la verdad es que es de sentido común, esperaríamos que no lo haga ninguno de ellos. ¿Qué no pueden hacer? Ofrecer o dar regalos, dinero o beneficios. Desde luego también eso es parte de un sentido común, lo que no deberían de hacer. Dice, tampoco pueden imprimir propaganda en materiales distintos al papel. Bueno, tampoco pueden pagar para hacer o difundir encuestas de opinión. Pienso, y eso lo pienso, es cualquier ciudadano puede contratar una encuesta, o uno mismo, si sabe, generar su propia encuesta y saber qué expectativas tiene. Para empezar, si la gente lo conoce. Pero lo que pienso yo no podrían hacer es difundir esas encuestas. De hecho, lo que dice aquí la disposición es pagar por esa encuesta o difundir esa encuesta. Es decir, se puede tener su propia encuesta, pero no puede ni pagarla ni difundirla. Tampoco pueden hacer campañas en el extranjero, no pueden usar propaganda de que los relacione con un partido político. Me parece que eso también es de sentido común. Para empezar, esos propios ministros, jueces y magistrados, si quieren vender su imagen como imparciales, pues no pueden estarse asociando con un partido político. Tampoco pueden contratar espectaculares, bardas o autobuses para promocionarse. La verdad es que tampoco van a tener dinero para ello, entonces se quedan con las ganas. Y tampoco pueden prorratear gastos en varias candidaturas. En fin, hay otras disposiciones que estaremos comentando porque son interesantes respecto a esta candidatura, pero para tampoco saturar de información, pues por ahora lo vamos a dejar aquí. Y además se nos agotó el tiempo, y como siempre les voy a agradecer que nos hayan escuchado en esta ocasión, hablando de impresiones sobre otra vez el orden internacional, otra vez Donald Trump. Y bueno, no podemos dejar de comentar lo que sucede en nuestro país, que vivimos nuestra propia transformación. No podemos dejar de estar atentos a ello, que es lo primero que nos preocupa. A fin de cuentas se eligió por mayoría importante, significativa, por Claudia Sheinbaum, y se le eligió para que continuara con un proyecto
del cual se generó confianza y esperemos que siga en ello. Y bueno, por eso es importante seguir hablando de esa agenda nacional. Esperemos que en próximas semanas, bueno, la próxima semana, que es Semana Santa, nos vamos a tomar de descanso, y en 15 días esperemos estar invitando a una persona juzgadora también para que nos platique de su proyecto. A propósito de esto, en los estados, las campañas para candidaturas a jueces magistrados empiezan precisamente el 14 de abril, entonces ya estaríamos en condiciones de ya estar entrevistando propiamente como candidatas a esas personas interesadas en uno de estos cargos, siempre y cuando desde luego nos marque la pauta Código Libre y nos diga si no estamos incurriendo en alguna falta que afecte al propio Código Libre. Y bueno, sin más, pues le agradezco precisamente a la gente de Código Libre que nos permite mandar estos mensajes, a Carla, a Felipe, a Gerardo y a ustedes también que nos permiten llegar con estos mensajes, y nos vemos con mucho gusto la próxima ocasión. Gracias. Código Libre.